avanzan reformas. A menos de una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su mandato, el Congreso sigue aprobando sus iniciativas. Diputados votaron la reforma a los salarios y los senadores están discutiendo la adscripción de la Guardia Nacional a Sedena. Ayotzinapa, 10 años. Siguieron las protestas con petardos en la Ciudad de México en la semana del 10º aniversario de la desaparición de los normalistas. En nuestro serial del caso, los testimonios de los reporteros que lo cubrieron desde aquella noche. Promueven relevo. Ex trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos piden quitarle la piedra al organismo. Denuncian malos manejos financieros, amiguismo, violación a derechos laborales y falta de autonomía. Conversé al respecto con el abogado y ex trabajador de la CNDH, Jesús González Schmal. Contrastes en la ONU. Mientras en el discurso mandatarios del mundo llaman a la paz en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, manifestantes al exterior reclaman que siga el respaldo mundial a Israel ante los ataques en la Franja de Gaza y ahora en Líbano. Buenas noches. En la última semana del gobierno del presidente López Obrador siguen aprobándose las reformas constitucionales que él envió. La Cámara de Diputados aprobó y turnó al Senado una que garantiza que el aumento anual al salario mínimo sea siempre por encima de la inflación. En el Senado, en un día con 3 sesiones, ya se aprobó por unanimidad la reforma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y hace unos momentos comenzó la discusión de la reforma a la Guardia Nacional para adherirla a la Secretaría de Defensa Nacional. Ahí está mi compañera Liliana Padilla con los detalles. Lili, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Efectivamente, ya inició esta tercera sesión, como tú lo señalabas, en la que se discutirá este dictamen de reforma constitucional que adhiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la senadora de Morena, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlali Hernández, quien está presentando este dictamen. Una vez que ella haga la presentación, comenzarán los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios y después habrá 2 rondas de oradores a favor y en contra. Se espera que pues en la madrugada, cerca de las 4 o 5 de la mañana, quede ya aprobada esta reforma constitucional para pasarla a los congresos de los estados. Alex, pues solamente comentarte que como sucedió con esta reforma en la segunda sesión, la de pueblos indígenas y afromexicanos, pues bueno, ahí fue unánime, pero prácticamente votaron los 128 senadores. Así se espera que ocurra con esta reforma y que sean 86 los senadores de Morena y aliados, ahora ya con Miguel Ángel Yunes Márquez como secretario, además de la Comisión de Justicia, una cuota que le correspondía a Morena. Ahora él también pues dando este voto suficiente para esta mayoría calificada que se espera ocurra en las próximas horas aquí en la Cámara Alta para que quede pues ya prácticamente aprobada esta reforma, Alex. Bien, Lili, si te parece, vemos parte de lo que está comentando la senadora Citlali Hernández. En estos momentos está por terminar su intervención y vuelvo enseguida contigo. Que presentan menor percepción de corrupción por parte de la sociedad mexicana. Y no estamos hablando al aire, hablamos de realidades que se miden con instrumentos confiables como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Compañeras senadoras y senadores, la minuta que nos remite la colegisladora y que deriva del proyecto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 se puede resumir de manera puntual bajo los siguientes términos. Adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para sujetarla al mando militar con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garantizan una dirección de carácter civil en última instancia. Define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional permanente de origen y formación castrense con formación policial. La Guardia Nacional estará a cargo de ejecutar
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y esto es fundamental porque dicha estrategia será formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una autoridad de carácter civil que bajo el gobierno de nuestra próxima presidenta Claudia Bien, ahí la exposición de Citlali Hernández en tribuna, que contrasta por supuesto con la postura que ella misma tenía hace algunos años en el sexenio pasado, que decía y criticaba que se le diera la seguridad pública, las atribuciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Puntualiza y hace esas referencias a que será el carácter civil, aunque sea parte de la Sedena, que al final tendrá una formación policial y que se encargará de ejecutar las labores de seguridad pública bajo la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública, que estará a cargo de un civil, en este caso un policía de profesión, que será Omar García Harfuch. Veremos entonces cómo se desarrolla este debate, Lili, y regresamos contigo con cualquier novedad. Seguimos pendiente, Alex. Buenas noches. Gracias a Lili Padilla ya en el Senado. La disputa sobre lo que ahora está ocurriendo ahí empezó desde muy temprano con compromisos de la oposición de votar en contra. La entrega de una posición de Morena al todavía senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, y reclamos sobre la atropellada discusión de la reforma al Poder Judicial. Aquí estamos las 15 legisladoras y legisladores presentes y vamos a votar en contra. No podemos permitir la militarización de México, en contra. Con Miguel Ángel Yunes Márquez no cuenta el PAN en ningún momento, ¿verdad?, para votos. No, bueno, es más que claro. Hoy ya es secretario en la Comisión de Justicia. La reforma al Poder Judicial ha enfrentado diversas formas de manifestación que no han excluido el uso de la violencia. La toma violenta del salón del Pleno de la Cámara de Senadores, agredieron física y verbalmente a la ministra Loretta Ortiz. Fui agredido verbal y físicamente en una sala de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Condenamos todo acto de violencia, venga de donde venga. Me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo. Trátese con respeto. Es Gerardo, don Gerardo Fernández Noroña, y se tiene que respetar. El día 10 de septiembre, en la antigua sede del Senado, las compañeras senadoras de la 4T me violentaron en ese momento, me jalonearon hasta romper mi blusa, exponiendo mi cuerpo. Usted también me violentó cuando lo entrevistan en redes sociales y se burla. No he escuchado a un solo senador de la oposición condenar la toma violenta de esta Cámara de Senadores. La celebraron, la alentaron. Usted miente. El grupo parlamentario del PRI no se prestó a que entraran inconformes a este pleno. El que paró esa sesión fui yo. En 2 ocasiones. Mientras eso se discutía adentro, afuera, normalistas de Ayotzinapa protestaban a 10 años de la desaparición de los 43. Ahí lanzaron petardos hacia el interior del Senado. Hubo daños materiales y la senadora de Morena, Lucía Trasviña, resultó lastimada de un ojo por el efecto de una de las explosiones.
Palacio Nacional fue rodeado de bardas metálicas previo a la marcha nacional por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas programada para el jueves en la tarde, día del aniversario. En los alrededores de la explanada del Zócalo también se colocaron vallas peatonales que limitan el paso. Hasta que finalice el mes de septiembre se prevé que esté así la zona. El 1 de octubre, por cierto, habrá ahí un evento por el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. A 10 años de aquella noche triste, estos son los testimonios de periodistas de Guerrero que acudieron al lugar cuando todo estaba ocurriendo. La información es de mi compañero Rogelio Agustín, quien también estuvo aquella noche triste ahí. Iniciando el programa, empezaron a marcar, luego ahí en la radio, unos jóvenes de Ayotzinapa. Él marca y me empieza a decir que habían sido agredidos por la policía municipal. Los reporteros que cubrieron la tragedia de la noche de Iguala no dudaron en acudir al lugar después de los reportes que empezaron a recibir. Una de las compañeras allá de Iguala me pasó el teléfono del alcalde y le dije, alcalde José Luis, ¿qué pasó en su tierra? No, nada, pues hubo un problema ahí con los Ayotzinapos. La información sobre un enfrentamiento entre normalistas y fuerzas policíacas empezó a difundirse entre chats de colegas. Algunos mensajes de quienes ya estaban ahí eran de alerta por lo caliente de la situación. Por eso el mensaje de auxilio y sobre todo, pues decirle, no vengan, está muy feo, pero desobedecieron. A pesar de las advertencias que había, los reporteros locales acudieron en grupo para dar a conocer lo ocurrido. En el camino encontraron diversos obstáculos que pusieron en riesgo no solo la cobertura, sino sus vidas. La primera imagen que tenemos de cuando llegamos a Iguala es de 2 normalistas muertos, tirados en el piso. Es cuando llegamos prácticamente a pelear con los militares que están ahí porque no dejaban trabajar. Bueno, ahí en el hospital ya cambió todo el panorama porque ya traíamos escoltas, ¿no? Traíamos como 20 taxistas. Motos y ya era impresionante. Entonces no sé no sé quién se le ocurre irnos a la fiscalía y hasta la fiscalía nos fueron siguiendo. Al recordar esos hechos por los que todavía se sigue exigiendo justicia, los reporteros guerrerenses aseguran que su trabajo fue clave, a pesar de que los medios tardaron en dimensionar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y si no hubiéramos llegado, pues quizá no se hubiera sabido muchas cosas o no se hubieran visto fotografías. Esa noche quizá no pudieron ser calcinados los normalistas porque estaba lloviendo. También reconocen que no son los mismos desde esa noche en Iguala. Los que llevábamos poco tiempo, quizá por eso queríamos ir, porque queríamos una experiencia. Ahora es más riesgoso, ya no pueden buscar exclusivas, ¿no? Y buscas compañeros que quieran ir y te acompañen. Hay una dinámica en Guerrero en donde los reporteros estamos como acostumbrados a cubrir cosas fuertes, pero yo creo que nunca habíamos dado una cobertura tan peligrosa. Con información de Rogelio Agustín, Milenio Noticias. En exactamente una semana ya habrá terminado el sexenio del presidente López Obrador e iniciado el de Claudia Sheinbaum. Las despedidas de quienes estuvieron con él durante este periodo de gobierno continúan. En la conferencia mañanera de este martes, los encargados de salud tuvieron su turno, hubo a quien se le cortó la voz y una gobernadora que hasta entró en llanto. Aquí las imágenes. Señor presidente, le agradezco la oportunidad de ser su compañero en la transformación del sistema de salud de nuestro gran pueblo. Me enorgullece haber caminado a su lado y tener la certeza en usted de haber fincado un presente justo y un futuro esperanzador para México. Y señor presidente, esta mañana quiero aprovechar una vez más la ocasión para darle las gracias a nombre de todo el pueblo de Baja California, porque usted no solamente ha sido el mejor presidente que ha tenido México en su historia, sino es el presidente que más ha querido a Baja California y el que más ha hecho por nuestra tierra. Que a nombre del pueblo, del gobierno de Baja California Sur y de su amigo, le expreso de nuevo nuestra gratitud y el más amplio reconocimiento por su incansable labor a favor de todas y todos los mexicanos. Usted sabe que se le quiere y se le respeta. Bueno, señor presidente, muchas gracias por su confianza. Ha sido y siempre será un honor haberlo acompañado desde el primer y hasta el último día de su gobierno y por siempre en la defensa y cuidado de su legado a favor del pueblo de México. Muchísimas gracias. Se va y al mismo tiempo no se va, porque nos quedó un legado muy grande, presidente,
que son enseñanzas que nos quedan a millones y millones de mexicanos y mexicanas. Y como los planes para el 1 de octubre, hasta ahora la lista de mandatarios que asistirán a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum se mantiene en 16, así como los representantes de más de 100 países. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la delegación que estará presente en este acto, acompañando a la primera dama, a Jill Biden, que ya había confirmado su asistencia, encabezando la delegación. Junto con ella estará también el embajador Ken Salazar y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Además, la asistente de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, entre otros funcionarios que ahí vemos. Ahí está Javier Becerra, con quien platicamos apenas allá en Chicago. Quienes estaban invitados a este evento, pero se desinvitaron por su propia cuenta, fue la delegación de España. A través de un comunicado, el gobierno español anunció que no asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum por considerar inaceptable la exclusión del rey Felipe VI del protocolo de invitados. Además, decidieron no participar en la toma de posesión a ningún nivel, es decir, no habrá enviado de España. De acuerdo con fuentes consultadas por el diario español El País, el equipo de transición de Claudia Sheinbaum convocó a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, por lo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sí habría sido invitado, pero no asistirá ni enviará a ningún representante. En Sinaloa, la ola de violencia cumplió 16 días en esta guerra entre los mayos y los chapitos. Según los registros de la Fiscalía del Estado, en estas 2 semanas han sido asesinadas 81 personas, han secuestrado a 67, además se ha denunciado el robo de 97 vehículos. Hoy por la mañana fueron localizadas 3 personas asesinadas en Culiacán, 2 estaban sobre la autopista hacia Mazatlán y otra cerca del puente de la Costerita. A pesar de este contexto, hoy la Secretaría de Educación de ese estado y su titular insistieron en convocar a los alumnos a ir a clases presenciales, asegurando en un comunicado que ya hay condiciones para continuar en las aulas. Veamos las condiciones para continuar en las aulas. Esto que le presento. Por la tarde, un enfrentamiento provocó que se implementara un protocolo de seguridad en una primaria, la primaria Luis Donaldo Colosio, donde los maestros decidieron suspender las actividades por la seguridad, la inseguridad y porque no llegaba ni siquiera la autoridad en patrullas. Nos retiramos de la escuela 50 minutos después. La directora se quedó esperando la patrulla y nunca llegó. El plan de proximidad no cumple. Estamos exponiéndonos y exponiendo a los niños también. También en Culiacán, Sinaloa, familiares del abogado Juan Carlos Sánchez Palacios, cuya muerte fue calificada ayer por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como un daño colateral, una muerte, un daño colateral. Sus familiares continúan exigiendo que se limpie su nombre, ya que el sábado fue identificado como un sicario abatido. Eso es falso. Los detalles de quién es este hombre que fue asesinado en Culiacán nos los presenta Manuel Aceves. Juan Carlos Sánchez Palacios no era parte de la guerra que consume a Culiacán. Era un ciudadano, padre, esposo, emprendedor, abogado y profesor de Derecho de 34 años. Pero el sábado pasado perdió la vida durante un enfrentamiento entre pistoleros del Cártel de Sinaloa y las fuerzas especiales del ejército que buscaban detener a Jorge Humberto Figueroa alias el 27 o la Perris, jefe de seguridad de los Chapitos. Las balas y los explosivos convirtieron el sector Tres Ríos en una zona de guerra. El gas lacrimógeno se filtró en su departamento. Su esposa y su bebé de apenas 8 meses no podían respirar. Sin pensarlo 2 veces, Juan Carlos corrió para salvarlas. Creo que la esposa le habló desesperada, llorando, histérica, porque su bebé y ella ya no alcanzaban a respirar. Todo el muchacho pues aquí estaban muy cerca y desesperado pues entró y pues le tocó. Él era un padre de familia, un vecino muy luchón, muy trabajador, no es cierto lo que se dice. Su familia y vecinos del edificio de departamentos donde vivía, el complejo Clamont, todavía no pueden creer lo sucedido. De momento anunciaron por el grupo que se estaba quemando un depa. Y toda la gente no le hablan a nadie, no le hablan, son maleantes, no le hablan. El muchacho creo que se corrió por aquí y creo que se refugió ahí, pero se escapó. Se escapó de ahí el muchacho. Y ahí fue donde echaron la granada. Al reportar el enfrentamiento, el gobierno de Sinaloa dijo que las fuerzas de seguridad lograron reducir a 3 agresores y Juan Carlos Sánchez habría sido confundido con uno. Su familia pide limpiar su nombre. Aseguran que solo era un joven emprendedor que murió como vivió, protegiendo a su familia.
no lo recuerdan como una víctima más de la violencia y menos como un daño colateral, sino como un héroe que sacrificó todo por su esposa e hija. Amable, siempre él dedicado 100% a su hijita, a su esposa, 100%. Él era nada de lo que dice el gobierno que era un malandro, no. Él era un chaval trabajador, luchón. Juan Carlos trabajó un año en el área de Defensoría Jurídica del Ayuntamiento de Culiacán hasta que renunció el 1 de junio para poner un negocio de comida saludable. Hasta la tarde de este martes su cuerpo era velado por amigos, vecinos y familiares en la funeraria San Martín de Culiacán. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. A 2 meses del arresto de Ismael El Mayo Zambada en El Paso, Texas, las autoridades de Estados Unidos continúan persiguiendo el dinero del líder del cártel de Sinaloa, siguiéndole la pista al dinero. Hoy el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra 2 empresas propiedad de 4 operadores financieros, entre quienes se encuentran Jesús Larrañaga y Carla Lizárraga Sánchez, quienes en marzo fueron señalados como colaboradores en el tráfico de fentanilo. Además, se sancionó a Juan Carlos Morgan Huerta, el Cacayo, quien es considerado jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Nogales. Las organizaciones Quinto Elemento y ¿A dónde van los desaparecidos? Publicaron un reporte sobre la crisis forense que heredará el próximo gobierno federal. Y es que en México hay más de 72,000 cuerpos que sin identificar en las morgues de las 32 entidades esperan que sean identificados. Tan solo en este sexenio se sumaron casi 35,000 cadáveres, lo que equivale al 48% del total que están ahí esperando la identificación. A esto se suma que a nivel nacional hay más de 115,000 personas desaparecidas, de las cuales el 44% fueron reportadas desaparecidas entre diciembre de 2018 y agosto de este año 2024. En este reporte se hace una crítica a la falta de recursos para atender estas problemáticas, en especial por los nulos resultados en la búsqueda de personas desaparecidas. Especialmente después de que el gobierno federal gastó 9.5 millones de pesos en la búsqueda del ex revolucionario Catarino Erasmo Garza, donde hubo un despliegue hasta Panamá de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Ejército. El resultado fue que después de 3 años recuperaron 5 centímetros de un hueso. Los colectivos de buscadoras criticaron el uso de estos recursos en esa misión, pero esta fue la respuesta del gobierno federal, al menos de una representante de la Cancillería, durante la inauguración de un monumento en memoria de este personaje en Matamoros, Tamaulipas, donde se llevó este pedacito de resto recuperado. Catarino, ¿cómo ves que hay personas enojadas porque fuimos a buscarte y te trajimos de regreso? A esas personas yo les digo, ¿para qué se acongojan? No se irriten. Nosotros no somos superficiales como ustedes creen que somos. Nosotros no somos así. La marca de nuestra casa de la Cuarta Transformación es hacer siempre más con menos. Se enojaron las madres buscadoras, sí, las que están buscando a sus hijos, las que piden más recursos para esas búsquedas. En Tabasco, asaltos simultáneos a comercios, homicidios y quema de autos empiezan a ser algo cotidiano. Desde hace 9 meses, una disputa entre grupos criminales ha sembrado miedo entre los pobladores de lo que todavía se llama un Edén. La información es de Liliana Collado. El enfrentamiento que mantienen 2 grupos delictivos desataron desde diciembre del año pasado una ola de violencia en Tabasco que aún continúa. Uno es La Barredora, encabezado por Daniel Hernández, alias El Prada o El H. El otro, una célula del cártel Jalisco, encabezada por Ulises Pinto y Tomás N. No teníamos problemas en Villahermosa, bien hasta noviembre del año pasado, ¿no? Y de repente se calentaron las cosas muchísimo. Grupos locales de los que ya conocemos que están fraccionados y que están en pugna. La pugna por la plaza ha desestabilizado la seguridad con hechos violentos que van desde la quema de autos y asaltos hasta homicidios diarios en la entidad. Solo en los últimos 5 días hubo robos simultáneos a 7 comercios, la colocación de ponchallantas en carreteras y la quema de 3 vehículos. Pues ellos buscan desestabilizar, buscan distraer la atención para que nosotros acudamos a otros lugares, como son los lugares en donde les estoy mencionando que hubo eventos. La noche de este lunes, la delincuencia organizada dejó 8 ponchallantas en la avenida principal de la colonia Casablanca, mientras al mismo tiempo quemaba un vehículo en el puente Grijalva 2 de la colonia Gaviotas, en Centro.
Estamos en el momento en donde la ausencia de poder, porque los últimos ya no quieren hacer nada y los nuevos todavía no tienen la capacidad para iniciar, no tienen la responsabilidad de actuar. Como ciudadanos ya nos da miedo salir a las calles. No sabemos a quién acudir para pedir que nos cuiden, nos protejan. A inicios de año, el gobierno estatal puso en marcha el operativo Tabasco Seguro con la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional y las Fiscalías de Tabasco y General de la República. Aunque se instalaron 22 bases de operaciones coordinadas por la Sedena en 13 municipios y se han intensificado los operativos por tierra y aire, la violencia por la pugna de la plaza parece no tener fin. Desde Tabasco, para Milenio Noticias, Liliana Collado. En Michoacán hoy hubo enfrentamientos entre autoridades federales y civiles armados, además de bloqueos carreteros y la quema de vehículos. Las balaceras iniciaron en Erongarícuaro, donde presuntamente fueron atacados a balazos agentes de la Fiscalía General de la República. En otros 5 municipios, Quiroga, Churincio, Chilchota, Tangamanxicuaro y Pátzcuaro, también se reportó la quema de unidades y bloqueos carreteros. El saldo hasta el momento es de un presunto criminal abatido, es decir, asesinado, y 5 personas más detenidas. Trabajadores y extrabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviaron una carta a la próxima presidenta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y a la presidencia del Senado, además de a los coordinadores de las bancadas en el Senado. Ahí denuncian una serie de irregularidades en la comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra. Piden que no la reelijan, que le quiten la piedra que tiene encima la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El proceso de reelección empieza en el próximo mes. Milenio conversó al respecto con el abogado Jesús González Schmal, quien fue trabajador de la CNDH, y esto me dijo. Hace unos días se dio a conocer una carta firmada por trabajadores y extrabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y enviada también a los líderes de los grupos parlamentarios del Senado de la República. Ahí denuncian una serie de irregularidades que dicen se ha cometido en la actual administración de la CNDH. Entre ellas destaca un presunto despilfarro inmenso por más de 1.700 millones de pesos, y acusan a la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y su secretario ejecutivo, Francisco Estrada. A semanas de que se realice la elección de quien deberá dirigir los trabajos de la CNDH para el periodo 2024-2029, denuncian que ambos funcionarios llevaron a cabo la desviación de recursos y otorgaron contratos de adjudicación directa sin licitación. Al respecto, el abogado Jesús González Schmal, quien fue funcionario de esa comisión en la actual administración, confirmó los dichos a Milenio. Algunos de los trabajadores que han firmado esta demanda a la próxima presidenta, en el sentido de que por ningún concepto se reelija a esa pareja de personas que no han tenido escrúpulo en hacer en su provecho propio para tener beneficios y dividendos. El abogado hizo énfasis en que la verdadera función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha perdido bajo la actual administración. Pues no ha cumplido esta vital y imprescindible función. Incluso a mí me da la sospecha de que lo quieren pues como milusos a modo para estar cobijando o avalando las decisiones de la presidencia de la República, pero resulta que ha sido un fiasco y tiene pues como segundo de a bordo un sujeto como Francisco Estrada, que de veras es todo menos un abogado, además un verdugo, porque tiene un terrorismo laboral. González Schmal ya está buscando un acercamiento con legisladores para que esta petición trascienda y no se reelija a la fórmula Piedra Estrada. Sí, en efecto, yo estoy procurando tener ese intercambio, esa interlocución, que pues no, de veras no hagan ese mayor daño a México del que ya está sufriendo. Milenio Noticias.
Ayer le informaba que John entró a nuestro país como huracán categoría 3 por Guerrero en los límites con Oaxaca, provocó lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves y socavones. Hasta ahora se reportan afectaciones en 14 municipios de Guerrero. Hay 4 personas fallecidas. Aunque algunos servicios se han restablecido, más de 400,000 habitantes quedaron incomunicados en la Costa Chica. En Oaxaca hubo saldo blanco, pero hay comunidades incomunicadas, 400 familias damnificadas en Pinotepa Nacional. Justo en esa zona se encuentra nuestro compañero Omar Brito con más detalles. Adelante, Omar. Alejandro, efectivamente nos encontramos en Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, en donde tras el paso del huracán John, que ahora se ha degradado a tormenta tropical, ha dejado una estela de intensas lluvias. Puedo comentarte con imágenes de mi compañero Alejandro Ansúrez que esta es la situación de muchas de las calles alrededor de este municipio. La creciente, los arroyos, los ríos están desbordándose y el problema real es que no ha dejado de llover. En este momento están incomunicadas varias comunidades, son alrededor de 400 personas, nos comentaba el director de Protección Civil, las que se encuentran incomunicadas, se encuentran bien, es el reporte que tenemos, pero no tienen acceso a sus comunidades ni tampoco pueden salir de ahí, y se analiza ya también algunas comunidades evacuarlas porque está creciendo el río, las playas. Son parte de los riesgos que se están viviendo justamente aquí en Pinotepa Nacional, donde no ha parado la lluvia y se pronostica todavía de 24 a 48 horas más de este tipo de lluvia que no ha dejado de ser intensa y que pues está provocando que las calles estén inundadas y que tengan riesgo de desbordamiento y de inundar pues muchas de las colonias de este municipio, que ha sido uno de los más afectados. Bardas caídas, alguna vivienda dañada, es parte de lo que se está diciendo, pero no hay reportes ni de heridos ni de víctimas, pero bueno, continúa esta lluvia intensa que pues viene tras el paso de este fenómeno meteorológico. Alejandro, el reporte. Gracias, Omar. Y a pesar de que John se degradó, sus remanentes dieron paso a una nueva zona de baja presión sobre Guerrero, por lo que las fuertes lluvias continuarán al menos por el resto de la semana en esa zona del país, que está bajo vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional, pues hay una probabilidad del 50% de que se convierta en un nuevo ciclón tropical. Eso en el Pacífico. Mientras tanto, en el Atlántico, sobre el Mar Caribe, se formó la tormenta tropical Helen. Esta es su posición actual. Se espera que mañana continúe su trayecto muy cerca de las costas de Quintana Roo y la península de Yucatán como huracán categoría 1, aunque no se tiene previsto que toque tierra. No se descarta, pues pasará a solo 50 kilómetros de la costa de Quintana Roo. Como medida de prevención, se decretó alerta naranja. La gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo anunció la suspensión de clases en 7 municipios del estado. La campaña del candidato republicano Donald Trump dio a conocer que el expresidente fue informado por la oficina del director de Inteligencia Nacional sobre amenazas reales y específicas de Irán de querer asesinarlo en un esfuerzo por desestabilizar y sembrar el caos en Estados Unidos. En un comunicado, la campaña de Trump explicó que los funcionarios de inteligencia han identificado que estos ataques continuos y coordinados han aumentado en los últimos meses. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todas las agencias están trabajando para garantizar que Trump esté protegido y las elecciones estén libres de interferencias. En el primer día de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas allá en Nueva York, la guerra de Israel y la Franja de Gaza ocupó gran parte del tiempo de las intervenciones de los líderes mundiales. Presidentes como el de Estados Unidos Joe Biden, de Brasil Luis Inácio Lula da Silva, de Chile Gabriel Boric, así como el propio secretario general de la ONU Antonio Guterres, expresaron sus preocupaciones sobre la crisis humanitaria que se vive en esa región del mundo. También se hizo mención a la invasión de Rusia en Ucrania. Putin's war has failed. And at his core aim. He set out to destroy Ukraine, but Ukraine is still free. He set out to weaken NATO, but NATO is bigger, stronger, and more united than ever before, with 2 new members, Finland and Sweden. But we cannot let up. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra.
Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries. Yo elijo la humanidad. Desde Chile llamamos a un alto al fuego inmediato en Gaza, que ponga fin al sufrimiento y la masacre de la población palestina que ya cobra más de 40.000 víctimas fatales. The level of impunity in the world is politically indefensible and morally intolerable. Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. Look no further than Lebanon. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Al exterior, en Nueva York, se llevaron a cabo protestas masivas en solidaridad con Líbano y con Palestina. Los manifestantes exigieron un embargo de armas y sanciones contra Israel. En algunas partes, las manifestaciones que parecían pacíficas se salieron de control. Entre el lunes y la madrugada de este martes, los ataques de Israel en Líbano dejaron 569 personas muertas, de los cuales 50 son niños, 94 mujeres, según el Ministerio de Salud libanés. De acuerdo con el ejército de Israel, atacó decenas de objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano y, en respuesta, la agrupación chiita lanzó una treintena de cohetes contra Israel. Hoy, por cierto, el ejército de Israel confirmó que se lanzó un nuevo ataque contra un submarino de Beirut en el que mató a Ibrahim Qubaisi, es comandante de Hezbollah. También hace unos minutos sonaron alarmas en Tel Aviv, en Israel, cuando un misil balístico de Hezbollah fue interceptado por la defensa israelí. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Gil los ve con estos ojos que atraviesan corazones. Fernández Noroña, enjugándose las lágrimas con un blanco pañuelo, dice: se nos va, Adán Augusto, se nos va. Los tiempos cambian, Gerarde, responde Adane. Ambos, filmados por un bustillo oro de nuestros tiempos, en unos nuevos Méxicos de mis recuerdos. Se abrazan ambos en esa sanda jilga. ¿Qué haremos sin mañanera? ¿En qué se irá el tiempo sin las mentiras de Liopes? ¿Cómo será la vida sin las infamias, los agravios, las ofensas presidenciales? El presidente termina su mandato y se va, pero algunos dicen que se queda. Lo veremos. Sea como sea, atrás la mala onda matutina. La gira perenne. No empiecen. La realidad alterna. Aquí nada pasa que no diga el presidente que pasa. Aunque pase. Se nos va, Adán Augusto, se nos va. Pues sí, efectivamente. A 9 días de que Claudia Sheinbaum rinda protesta como presidenta de México, la Cámara de Diputados y sus alrededores lucen ya como un búnker. Bueno, lo raro sería que abrieran las puertas del recinto parlamentario y rompieran una piñata en verbena popular. Se nos va, Adán Augusto, se nos va. Todo es muy raro, caracho. Como diría Tennessee Williams, hay un tiempo para partir, aunque no hay o no sea cierto el lugar al cual ir. Gracias, Gil. Con esto nos pedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.